¿A dónde vas, Agustín, después? Mira, tenemos una conferencia en la Fundación Faro. Hemos invitado a un académico argentino-francés que fue recientemente cancelado en una gran universidad francesa. Mira. Porque el tipo iba a dar unos cursos sobre género, pero con un enfoque biológico. Entonces ¿Cómo es? Qué locura, ¿cómo se le ocurre, no? La idea del género es que todo es una construcción social y o una autopercepción. Vos tenés para elegir cuál de las dos variables te gustan, las dos funcionan para esa ideología. Ahora, si vos decís que la biología y no la autopercepción o la sociedad es la que determina tu identidad sexual, ya fuiste. Y él entonces, como politólogo, me refiero a Leonardo Orlando, iba a dar cursos desde un paradigma de biología evolucionista. Él iba a tratar de explicar por qué las diferencias entre hombres y mujeres tienen raíces biológicas evolutivas que nos retrotraen miles de años. Entonces, eso va a venir a explicar a la Fundación Faro hoy. Lo que no lo dejaron en Francia. Pará, ¿lo limpiaron de allá? ¿Lo limpiaron directamente? Aparte, a ver, lo que tengo entendido es que le recomendaron dejarse aplastar por el sistema, cerrar la boca y seguir en voz baja ahí adentro. Pero como él justamente denunció la censura, tuvo que irse y ahora trabaja en la Academia Húngara. Él vive en Hungría. Es argentino, es brillante. Eso es la vieja política, lo que acabas de decir. Vos fijate que es, ¿para qué? Sigamos como estamos, si estamos bien. Sigamos como estamos. No, pará, votá el normal. Sigamos como estamos bien. Va a venir el loco, va a romper todo y después es lo mismo. Aplicado a la academia. Claro, a la academia. Donde además te quiero decir, o sea, yo me muevo en esos círculos académicos, está lleno de cagones. Claro. El personal universitario, en general, sí, es una generalización, hay excepciones como la que estamos citando ahora, pero en general les dicen, mirá, si vos hablas en contra de que, si vos decís que el pasto es verde, te quedaste afuera. Una especie de aplicación de Rousseau. Salen a decir que el pasto es azul. Claro, el que dice que las cosas están bien en una sociedad que todo está mal es el que está mal. Sí, y se quedan sin laburo, gente que ha estado toda su vida metido en ese círculo académico y no conoce otra cosa. O sea que Leonardo Orlando además es un tipo valiente, que por eso le hemos invitado en Faro. Ahí es donde la batalla cultural todavía se puede decir que está floja, ¿no? No sé, me imagino en ese ámbito, en el ámbito artístico, ¿no? La música, el teatro. ¿Y por qué crees que no entra como debería entrar? Bueno, por varias razones. Empecemos por el universitario, si querés, que es el que veníamos hablando, y después vamos al artístico. La universidad es la fábrica de la cultura. Es decir, tarde o temprano la gran sociedad termina repitiendo en versión for dummies, digamos, para tontos, lo que le viene desde algún gran teórico, el cual nunca va a conocer ni siquiera de nombre, pero el 99% de la gente en realidad no ha pensado de manera original las ideas que repite. Por ejemplo, mucha gente repite la teoría de Karl Marx sin haber leído jamás una sola línea de Marx, y donde admite, por ejemplo, que las clases sociales son enemigas, casi que por una condición material objetiva, y que no hay forma de reconciliarlas. Hay gente que repite este tipo de pavadas sin tener idea, digamos, de dónde viene, pero le llega de alguna forma. ¿Qué te quiero decir con esto? Que son poquitos en realidad los que piensan en abstracto, y después eso empieza a derramarse. Vos pensás, los periodistas estudian en una universidad, los comunicadores en una universidad, los sociólogos, los politólogos, los antropólogos, los historiadores, y todas estas materias que te estoy mencionando, todas estas disciplinas, habitualmente no tienen mercado. Es decir, cuando yo, por ejemplo, te lo cuento con mi caso, yo estudié 3 años ingeniería en sistemas, tenía un mercado abierto inmenso, y me pasé a ciencia política, y el nivel de estrés que pasé todos esos años era menos porque tenía mucho surdaje en la universidad y más porque no sabía qué iba a hacer de mi vida después de recibido. Una persona que estudia estas carreras, casi que su empleador natural termina siendo el Estado. Entonces, volverte contra tu empleador económicamente no es racional, no es racional. Y además hay otro componente que es ya moral, ético, que es el de la envidia. Esta gente empieza a acumularse de envidia, a llenarse de envidia, porque advierten que ellos que han estudiado a Foucault, a Derrida, que han estudiado a Marx, a Engels y demás, ganan menos que el verdulero. Entonces dice, pero ¿cómo puede ser que ese tipo que no leyó todo lo que yo leí gana menos que yo? Es que el mercado es injusto. O llegó a donde yo no pude llegar. Exactamente. Porque no es solamente lo que ganan, sino también es donde llegó. Sí.
Sí, a ver, no hay nada que le genere más odio que los autores independientes que tienen éxito en el mercado, por ejemplo. Sí. Para ellos eso es basura. Todo lo que triunfa en el Estado es basura. Todo lo que no lee absolutamente nadie. Además, los promedios de papers académicos en ciencias sociales y humanidades de lecturas debe tener 1, 2, máximo 3. Es decir, nadie los lee realmente, pero cobra una fortuna. ¿Te acordás los de CONICET, por ejemplo? El ano Sí. de Batman. Sí. Bueno, todo. esos son tipos que salen y dicen, a ver, ¿cómo voy a vivir ahora? Bueno, tengo el papá Estado que me va a dar la dádiva. Ahí es donde me hace ruido esa línea, porque no deja de ser, entre comillas, un microclima. La universidad son unos cuantos años y nada más. Después, cuando vos salís a la vida real, te encontrás con algo totalmente distinto. Sí. ¿Me entendés? Lo que pasa es que esa gente que vive en esa burbuja es la que termina discutiendo sobre la historia, sobre la ética, sobre los símbolos, sobre la política. El que va a estudiar, por ejemplo, arquitectura, administración de empresas, ingeniería, va, estudia, hace lo que tiene que hacer y se mete a laburar de una buena vez. Claro. Los otros y no va a estar discutiendo a ver si el paradigma ético de tal o cual corriente es válido o no. Los que van a estudiar eso son los tipos que se dedican a ideas abstractas, que además reciben como empleador al Estado y que por lo tanto son soldados que luchan por el estatismo porque su interés objetivo está allí. Luego tenés díscolos. O sea, Leonardo Orlando, de quien recién hablamos, es un díscolo. Javier Milei ha sido un díscolo, ciertamente. Pero, por ejemplo, la Escuela Austríaca de Economía, en Ciencia Económica, prácticamente no se da y donde se da es una materia optativa. Para claro, que no es la como tome que nadie. estás todo el tiempo con Gramsci, pero en algún punto hay que pasar al sistema, a explicar Hayek, a Rothbard. Pero no lo hacen. No lo hacen. ¿Y no será momento quizás de plantear una línea paralela de competencia? ¿Por qué no lo hacen? Y porque hacerlo sería presentarle al alumno una variante radicalmente opuesta a la que le han venido atornillando en la cabeza durante años. Y hay muchos alumnos que realmente no lo hacen de malo, sino es que intelectualmente no han conocido ninguna otra variedad y se han comido el verso de que la izquierda tiene el monopolio de lo intelectual, digamos. Que a la derecha le es ajeno la idea de discutir ideas, la ciencia social, las humanidades, cosa que es totalmente falsa. Pero bueno, en las universidades eso no se enseña habitualmente. Vos decías la universidad, pero el otro día lo vimos acá, la semana pasada. Han empezado acá, sobre todo acá en Argentina, hay una tendencia de que han empezado la escuela primaria también. De que adoctrinar a algunos docentes a meter ideas en la cabeza de chicos que ahí son, porque los que van a la universidad son generalmente mayores de edad. Esos son chiquitos, son infantiles. Ni hablar, desde luego que sí. Es más, te lo ejemplifico ya con uno de los temas que vamos a tratar hoy en la Fundación Faro. ¿De dónde vino la ideología de género como obligatoria para la currícula escolar? En realidad vino de Naciones Unidas. En el año 95, en la cuarta conferencia sobre la mujer en Beijing, Naciones Unidas compromete a todos los estados a incorporar, entre otras cosas, una currícula basada en género en todos los sectores educativos. Y nosotros lo materializamos durante el kirchnerismo, especialmente con la ley ESI, que en principio uno puede estar de acuerdo con que se dé educación sexual, pero cuando vos le metés ideología de género y le das al chico ejercicios, como por ejemplo en Córdoba hay un manual espantoso, donde el chico durante media hora se tiene que autopercibir con un género que no es el suyo, con una orientación sexual que no es la suya, con una edad y con un nombre distinto, para al final de la clase reparar en la opresión que sufre el lobby LGBT. Mirá, yo te voy a contar algo que creo que nunca conté. En 1992, cuando nos tocó la educación sexual, yo estaba en cuarto año, el colegio optó por hacerlo con la profesora, dividió el grupo en dos y los papás. Claro. ¿Entendés? Claro. Éramos 38, bueno, un día nos mandaron a gimnasia a la mitad y a la otra mitad vinieron los papás de cada uno y junto con la profesora discutieron y empezaron a hablar de educación sexual. Claro. Algo que para mí fue, y me acuerdo porque también, viste, esos chicos te daba cosas, pito, meter, ¿entendés? Cuidado, viste que depende cómo es cada uno. Y la verdad que, digo, no hay otra forma de hacerlo. No, porque no hay además, otra forma. Todo es tan nuevo, para mí, es una palabra, mierda. Sí, es una mierda. Aparte, quien tiene casi naturalmente, digamos así, el interés objetivo más significativo para con la criatura es el padre. Son aquellos que han llevado adelante el costo de traer una vida humana al mundo. Estamos diseñados psicológicamente para generar un apego tal que la única institución donde un individuo está dispuesto a morir por regla general por otro individuo de ese grupo social es la familia. Vos esto no lo encontrás en el... ¿Sigue siendo la familia? Bueno, porque ese es el tema, ¿no? Es instintual. Hoy tenés familias disfuncionales. Yo te tomo que en el 92 está bien que el papá venga y nos dé la clase de educación sexual. Ahora, en el 2015, ¿hubiese estado bueno?
Mira, a ver, por lo menos incorporás a una institución de la sociedad civil y no le dejás al político el monopolio de meterle mierda, como dice Tronco, a tu hijo en la cabeza. Y para padres que llevan adelante una familia funcional es una herramienta importante. Pero capaz que tenés otro padre que comulga con estas ideas relativistas. Bueno, que se las enseñe en su casa. Claro. Que se las enseñe en su casa. A ver, ¿de qué estamos todos de acuerdo? Y creo que se desvió un poco el tema, pero está bueno. ¿De qué estamos todos de acuerdo? Que hay que enseñarle al niño cuáles son signos de abuso sexual para que se prevengan el abuso sexual, que está bueno enseñarle al adolescente los cuidados básicos de las ETS, los cuidados frente al fenómeno del embarazo adolescente. De eso estamos todos de acuerdo. Ahora, lo que ya no estamos todos de acuerdo es que a tu hijo le digan que media hora tiene que ser, a tu hijo Juancito tiene que ser Juanita y tiene que simular que es el novio de Pepito. ¿Te das cuenta? Es una intervención fuera del ámbito familiar encima. Y además hay dentro de esas cosas es casi forzarlo, porque es vos estás seguro que te sentís nene. Te sembrás la duda. Vos ya está. Y en Colombia eso 8, terminó con, años, con hormonización. En Colombia terminó eso. Te cuento una anécdota de esto que es súper... A mí me llama Jorge Lanata en el año 2018 y me pide que esté en su programa para hablar sobre este tema que estamos hablando ahora. Yo estaba dando una conferencia en Murcia, en España, y me dicen, por favor, aunque sea a través de Zoom. Bueno, está bien, a través de Zoom grabamos 1 hora y media de diálogo con una periodista suya, que yo tuve la viveza, digamos, de grabarla de costado por si algo pasaba, y gracias a Dios que la grabé de costado, porque finalmente de esa hora y media ellos pusieron un fragmento de 3 o 4 segundos insípido que no decía nada. Pero ¿qué usaron en ese informe que hacía Lanata? Usaron a un nene de 7 años de Salta. El nene ahora era una nena y lo ponían los periodistas de Lanata como un ejemplo de liberación sexual, de identidad de género y demás. Una semana más tarde, cuando yo publico mi entrevista no publicada porque la había grabado, se comunican conmigo los hermanitos de este nene de 7 años, todos menores de edad, que habían huido de la casa de la madre porque la madre los abusaba sexualmente y porque les imponía la idea de que ellos no eran nenes sino nenas, tenían 15 años y se habían ido de la casa. Yo lo hice público, no lo tomó absolutamente nadie porque esa época era cruenta. Entonces, sí, los medios de comunicación en ese sentido también tienen una gran responsabilidad con lo que ha pasado en la perversión de ideas de sentido común. Es decir, vos sos un hombre, yo soy un hombre. Es decir, si vos le querés enseñar a tu hijo otra cosa, ahí está tu derecho como padre, pero no a través del Estado. De los medios? ¿Cómo? ¿Cuál es el sentido de esa emboscada de los medios? Bueno, ¿Es ser funcional a este progresismo raro o rating? Mediocridades. Rating. Mediocridad, porque así como dijo él, tampoco se hicieron cargo de lo que hicieron. No se hicieron cargo, jamás. No se hicieron cargo, que eso es lo que más... Que, bueno, ahí volvemos al presidente. Claro. Loco, dale, hacete cargo. Sí. No se hicieron cargo, y no solo eso, mediocridad. Claro. Porque los planteos eran mediocres. Y discutir... Yo me acuerdo de eso, y algunos medios te echaban la culpa a vos de que estabas inventando todo esto. ¿Entendés? Que era mentira, que vos te estabas, como te fue mal, porque no te la bancás con la nata. Te empezaron a pegar a vos. Sí. Y la nata me salió a pegar también. Sí, pero, y la fuente, te decían, la fuente de Colombraro, te decían. Bueno, es mediocridad. Mediocridad, y en los medios hay algo muy importante, que es, él nombró la envidia, y lo segundo es el ego. Hay un ego que no es inmanejable para todos, para cualquiera que haya laburado en los medios sabe que es así. Y no se hicieron cargo ni se van a hacer cargo. Mirá, te cuento una que también es atroz. En el 2019 más o menos me llama una feminista del Polo de la Mujer en Córdoba y me dice, mirá, yo estoy en tus antípodas. El Polo de la Mujer. El Polo de la Mujer era una institución de Córdoba que se dedicaba a desparramar esta basura, claro. Sí. Me dice, mirá, yo sé que vos estás en mi... Dice que yo estoy a tus antípodas, pero no tengo otro recurso más que llamarte a vos. Te pido que esta conversación, digamos, sea en off, por eso no voy a dar su nombre, pero te quiero avisar que en la cárcel de hombres de Córdoba han violado a una... la cárcel de mujeres de Córdoba han violado a una reclusa, la embarazaron y fue un tipo que lo pasaron de celda porque dice ahora que es mujer. Claro. Entonces yo lo he querido llevar a los grupos feministas, nadie ha querido llevar esto adelante, lo llevé a la prensa, nadie de la prensa quiso tomar el caso y de hecho el caso se conoció, yo también lo mandé en su momento a la prensa cuando colgué esa llamada, no lo tomó nadie y más o menos unos 6 meses después algo sacó TN y demás, pero algo como muy tangencial. Entonces es lo que dice también Tronco
dijo que hay un ego desmedido entre esa gente. Y como, digamos, efecto final, el punto ¿cuál es? Es que les acostumbran a pensar que siempre el Estado es la solución. O sea, si vos te autopercibís de otra manera, el Estado es el que te tiene que financiar. Si vos sos feminista, el Estado te tiene que dar un cupo, una ley de cupos, que eso se inventó incluso en Argentina para la empresa privada. Siempre es el Estado. Es una forma entonces de agrandar el Estado, aumentar el gasto público y enaltecer el poder del gobernante. Y tuvimos un Ministerio de la Mujer, los Géneros y las Diversidades, que era una caja política. Y así en general todas las ideologías que conforman esa familia woke, que se llama lo woke, tienen el objetivo final de agigantar el aparato estatal con la promesa de la liberación. El avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Eso dijo Javier en Davos. Sí, bueno, porque... Y vos sabés que cuando dijo eso, ¿te acordás lo que fue el discurso de Davos? Que una semana pegándole barbaridades. Lo editaron. Esa parte que fue cuando él presenta y dice el avance del Estado mediante apropiación y distorsión de causas nobles, nadie la puso. No. Entonces ahí tenés ego, envidia, mediocridad, mala leche, real malicia, todo. Sí. Ahí tenés todo. Sí, mirá, el otro día justamente di una entrevista... Con Feynman. Para Diario Clarín con una periodista que no piensa como yo, fue amable y demás, y me preguntó por el discurso de Davos, me había preguntado si yo lo había escrito. Le dije, no sé quién lo escribió. Bueno, ayer veo que salió publicado la nota y dice que yo digo que lo escribió un tal Santiago Cabo. No tengo idea quién es Santiago Cabo, pero eso fue lo que puso. O sea, ¿cómo? ¿Cuál es la intención? No lo sé. Pero ¿Trabaja? ¿Lo conocemos? No sabemos. No sé quién es Santiago Cabo, pero eso dice Clarín, que yo digo a su vez que... que no dijiste. Santiago... No, es que no sé quién escribió eso. Yo supongo además que el propio Milei es el que en gran medida lleva adelante sus propios discursos. Sí. Es una suposición, por eso mi respuesta es esta, no lo sé, yo no fui. De hecho nosotros tenemos varios que nos regaló él. Claro. Con puño y letra de él, escrito. Exacto. Sí, la mayoría los escribe él. Exacto, exactamente. Entonces, otra vez, bueno, yo no sé si hubo mala fe o no quiero acusar a la periodista. Pero ¿cómo no va a haber mala perdón, déjame acusar a mí. Dale, déjame acusar a mí. Hola, soy un chorro. Y leo la nota. Dice Tronco que no es un chorro. No, dije soy un chorro, ya está, mala leche, boludo. Es mala leche. Vos dijiste, no escribí ese discurso. Y en la nota que lees, escribí ese discurso. No, dijo, Santiago Cabo escribió ese discurso. Pero yo no conozco. Pero vos no dijiste Santiago eso. Cabo. No, bueno, listo. Por empezar, no conozco a nadie que sea Santiago Cabo. Mala leche. ¿Quién es Santiago Cabo? No sabemos quién es. ¿Quién son? ¿No? Vamos a ver, vamos a buscar a... Chicos, busquen quién es ¿Cómo será? ¿Con C o con K? Con C. Ahora, Santiago Cabo, busquen a ver quién es. Desde se le pidió a la periodista que haga la corrección, vamos a ver si la hizo o no. Bueno, o sea, por ahí ya lo quitó. Pero si no, yo tengo también por acá el screenshot porque se lo saqué. Carpeteamos, dale, carpeteamos, vamos a carpetear. Pero, siempre hay que guardarse no, todo. Y es que está mal, ¿viste? Porque ya en otra oportunidad, con otra nota también escrita, las más peligrosas son las escritas. Ellos después ponen lo que quieren. En otra oportunidad yo puse, estaba en contra de, por ejemplo, no sé, el aborto, el tema del feminismo radical, lo que recién denominábamos ideología de género, y me chantaron por ahí que estaba en contra del divorcio. Yo también tuve que hablar y decir, mirá, yo nunca dije eso en la nota, la tengo grabada. Te voy a decir algo que hacía un periodista que no voy a nombrar porque es un chabón muy buena onda, está grande ya. Sí. El periodista cada vez que lo citaban para dar una nota escrita, para un diario, para un medio gráfico, él agarraba, se sentaba el periodista que lo iba a entrevistar, ponía, ¿no? Listo. ¿Ya está grabando? Sí. Dame un segundo, decía. Sacaba su aparatito y ponía a grabar. También. ¿Te jode que grabe? Y viste, el otro se quedaba, ¿no? Pero ¿te jode que grabe? ¿Vos estás grabando? ¿Te jode que grabe? Grababa absolutamente todas las notas que daba para gráfica y una sola vez tuvo un problema y dijo, mirá que publico el audio. Hay que hacer eso. Sí, hay que hacer eso. Exactamente. Y blanqueárselo, porque si vos no lo blanqueás, después sos un sorete que seguro me grabaste para ver qué decía y tenés los off. No, prenden ellos el grabador y vos agarrás y che, yo voy a grabar también. Sí. Listo, se terminó el problema. Mirá, por algo el periodismo es una de las instituciones más desacreditadas del país. Esto es algo de lo cual no suelo hablar el periodismo porque sería como escupirse a sí mismo. Pero las encuestas de opinión, cuando se evalúa
digamos, lo que cree la gente sobre las instituciones, tenés muy arriba Fuerzas Armadas, muy arriba la propia policía, ahora hacia abajo, casi al fondo, tenés los medios de comunicación del sistema, los medios tradicionales. Bueno, ¿por qué? Bueno, no han hecho nunca una autocrítica, no se fijan en las formas, ya que miran tanto las formas de los demás. Sí, no, pero ¿y el contenido, no contenido, claro. O sea, sí, la forma y el fondo, Sí, maestro. sí, Y ni siquiera yo creía que se iba a discutir. El único que habló del fondo fue el pelado Trebuch. Sí. El único que se animó a decir, che, pará, todo bien, a mí me chupa un huevo que Milei putee. Pero el fondo fue el único, ¿eh? Mirá que nosotros somos recontra informados, estamos todo el tiempo mirando. No, nadie. Sí. Hipócritas también, le sumamos. Sí, exactamente, también. Y bueno, es con lo que hay que lidiar, pero la buena noticia es esa, es que la gente no come vidrio y la gente en las respuestas de las encuestas que se hacen, y nosotros de Fundación Faro hacemos encuestas, no necesariamente las hacemos públicas después, pero es como un termómetro que nosotros tenemos, la consideración que tiene la gente para con los medios tradicionales en general es muy baja. Esta es una de las instituciones menos reputadas o más desacreditadas, si querés, de la Argentina. Ahora, por algo será. Ellos pueden decir, no, porque Milei nos putea, no, porque nos trolean por las redes sociales, porque el gordo Dan. Pero aparte, caen todos los en todos los baits. Caen en todos. El otro día caían en lo de los tanques en la plaza. Sí, bueno, no entienden la dinámica de las redes sociales. Ahí volvemos al 2003, que acá decimos siempre, nos robaron el humor. Sí, claro. Nos robaron el humor. O sea, 2003, 2004 empezaron una campaña para hacerle creer a cualquier ciudadano que reírse de la política está mal, que hacer humor con la política está mal, que hacer humor con los periodistas está mal. Nos sacaron el humor. Sí. O sea, una obra de teatro en Carlos Paz, de una comedia de puertas, era para denunciar en esa época. Totalmente. No te podías reír. Sí. O sea, vos te podías reír de lo que ellos querían. Sí. Y esa es otra, nos sacaron el humor, entonces no entienden. Sí, no entienden. Y el humor siempre ha sido un arma de batalla cultural imprescindible en cualquier época de la porque historia. Porque no puedes competir, no la puedes rebatir porque es humor. Incluso contra los despotismos, por ejemplo, siglo XVII, ¿qué hacías donde no podías publicar ninguna crítica? Lo ponías en tono de sorna. Claro. Humor. Igual para mí es un mecanismo de autodefensa, porque el hecho de presentar batalla contra los medios no tradicionales es no entregar, y dar la razón que la verdad que están terminados. Sí. No, porque de última, si se callan, tienen que reconocer que ya terminaron, que la gente no les cree, que ya no los mira, que ya no confía en ellos. Entonces el hecho de presentar todo el día batalla, ir contra el gordodán, contra con la forma, es de alguna manera lo último que les queda para defender lo que ellos han sido siempre. Sí. Yo lo veo, no es que no lo ven, para mí lo ven, pero es que necesitan agarrarse de algo para pelearla. Y esta tendencia va a ser cada vez más pronunciada, esto recién empieza. Esto es como la IA, vos viste la IA, fue evolucionando. Volvés a usarla el mes próximo y ya tiene un destello distinto al de hoy. Claro. Se va actualizando y reforzando de manera exponencial. Con los medios alternativos como este, por ejemplo, pasa lo mismo, solo que con un periodo un poquito más largo, pero siempre progresivo. Entonces, esto ya algunos periodistas lo están viendo, que están saltando hacia sus streaming. Recién mencionaste a Esteban Trebuch, bueno, él por ejemplo está haciendo su streaming, pero hay otros que quisieron hacerlo y se dieron contra una pared, por ejemplo Longobardi. Longobardi quiso armar su canal de YouTube. Silvia Mercano. Silvia Mercano también, 18 vistas. Claro, entonces pero porque no te daba hasta ternura. Porque una cosa es salir de ahí y meterse, de verdad piensan que es hacer lo mismo y que no, pará, yo soy periodista hace 40 años, ¿cómo no me va a seguir la gente? No le importás. Y otra la cosa, gente sigue contenido, sigue gente y tenemos algo que es, boludo, en YouTube es la universidad más grande de la historia de la humanidad. Es la plataforma de contenido. Puede ver lo que quiera. ¿Qué me vas a decir a mí? Y no tiene centro de estudiantes. No, y claro, y no está Franja Morada colgando carteles, nada. Mirá, y por eso también esos sectores están muy ávidos de que se controle políticamente las redes sociales. Algo que se dio en el foro de Davos, que no se mencionó mucho, pero es muy importante, donde Javier Milei habló 2 veces, febrero del 2024, febrero del 2025, recién mencionábamos uno de ellos. El foro de Davos tiene una cosa llamada reportes
promotores de riesgos globales. Ellos básicamente son un club de empresarios multimillonarios que ponen dinero para su membresía. Ellos se llaman ciudadanos globales a sí mismos. Y una de las cosas que hacen es un ranking por medio de encuestas que se hacen a ellos mismos. Son todos progres, además, son todos ricos progres. Y entonces los tipos una vez por año lanzan el ranking de los 10 riesgos que va a enfrentar la humanidad. Bueno, el del 2024, el riesgo número 1 era la desinformación en Internet y los discursos de odio en redes. Y entonces, ¿qué hizo? Cristal total. Es impresionante. Y OEA y ONU tomaron el caso. OEA es la Organización de Estados Americanos, es decir, la ONU versión regional para el continente americano, y querían empezar, y de hecho lo hicieron, yo fui a una de esas, a las jornadas para discutir cómo regular las redes sociales en el continente americano. Y la ONU, el día que estaba asumiendo el tirano Maduro, por enésima vez, ese día la ONU no estaba hablando sobre la democracia en Venezuela o sobre la tiranía en Venezuela, sino sobre cómo había que sensibilizar a la gente contra los discursos de odio. Que de hecho Maduro después se agarró de eso y canceló, no me acuerdo si era Telegram o qué era, que dijo WhatsApp. No, desinstaló WhatsApp. Desinstaló WhatsApp. Pará, los discursos de odio deberían haber cancelado absolutamente la totalidad de los diarios de la década del 80. Claro. Deberían haber cancelado la totalidad de editoriales de periodistas de 80 y 90, porque eso es... que nos cansamos de decirlo acá. Eso existe desde siempre. Siempre. Y de hecho, ayer subí un tuit de una viewer de acá que nos muestra a su abuela puteando al periodista que está en la tele. Eso pasó siempre. Claro. Que lo decimos, siempre pasó, siempre. Yo siempre digo, mi viejo puteaba a Neustadt y le decía de todo. Hijo de puta. Estaba un día que llevó a María Julia Alzogaray. Si vos te lo garchás, Carlos, cualquier cosa, decían, hija de puta, le puteaba a la tele. ¿Qué pasa? Neustadt nunca se enteró, mi papá. Ahora se enteran todos. Todos. Entonces, eso es lo que le molesta. Porque discurso de odio, ¿cuántas tapas de diario de los 90 podemos encontrar que son discurso de odio? ¿Cuántas columnas de opinión? ¿Cuántas cartas de lectores que escribían los propios periodistas? Sí, totalmente. Y después lo borran con el codo. Ahora, como Marcelo Tinelli, por ejemplo, ¿cuánto discurso sexista, real? Jorge Rial, a ver, yo no puedo creer, esta gente es como el ave fénix, ¿no? O sea, renace de las cenizas y se inventan una nueva personalidad que jamás tuvieron. Igual yo iría un paso más allá incluso. Alberto Fernández. Mirá, porque estamos nombrando, o sea, nombremos al uno. Alberto Fernández. Bueno, Espinosa, Alperovich, tengo un montón. Espinosa. Bueno, Rial se pasó al streaming también. Rial también se explotó con Canosa, ¿no? Es una locura. Alejandro. Y hay varios. Y próximamente Cristina. No, dijeron que no. Dijeron que no. Qué bizarro, sería bizarro. Esperá. Sería República Bananera total. Eso, el flaco recién decía que los medios tradicionales están arrasados. Y puede ser, hay muchos que sí. ¿Cuándo se traslada eso a la política? Un poco tiene que ver que una persona como Milei, hoy ocupando el puesto de presidente de la nación, tiene que ver con esa renovación. Es un tipo que no era de la política y viene a ocupar ese lugar. Pero el resto, él decía, yo lo escuchaba en el programa hoy con Ale, no va a venir un plato volador y va a sacar a toda la casta de un día para el otro. ¿Cuánto le cuesta esa renovación para que a la política le pase lo mismo que le pasa a los medios? Bueno, a ver, a los medios lo que le pasa, a mi juicio, es generacional. Es decir, todavía si tienen poder político los medios de comunicación es porque hay un sector etario que sigue consumiendo medios y no redes sociales. De hecho, el gran problema, por ejemplo, que tiene el partido Vox, la derecha española, en España es que la sociedad es muy grande en edad, hay comparativamente con Argentina, pocos jóvenes y por lo tanto no ha explotado todavía el fenómeno y el Estado concentra todo el aparato mediático. Ahora, ¿cuándo pasa a la política? Yo creo que ya pasó. O sea, y claro, a ver, noviembre 2023 fue, digamos así, la peor pesadilla nunca creída realidad. Nadie pensaba en general que Javier Milei iba a ganar en el 2023. Nadie. De hecho, te cuento una anécdota. Yo hice un video en abril del 2023 analizando unas encuestas que veían lo etario, es decir, los jóvenes que estaban con Milei a full, y el tema del ingreso, o sea, por clase social. Yo veía que los sectores medios bajos y bajos estaban aceptando cada vez el discurso de Milei y dije, esto no es el PRO, ¿eh? Esta gente lo está analizando como si fuese un desprendimiento políticamente incorrecto del PRO, pero en realidad es sociológicamente tremendamente distinto. Y bueno, se comieron la que se comieron. Entonces yo creo que ya pasó a la política ya se desarmó tal como la conocíamos, pero los medios todavía no, porque todavía tienen muchos consumidores de un público etario muy, muy avanzado. Sí, pero que no entienden, Agustín. No entienden.
tienen consumidores avanzados. Hay una radio en particular que siempre se jode, que los que laburamos en los medios decimos, una vez que se le mueran todos los oyentes que le quedan, la radio tiene que cerrar, porque son... Pero no los entienden, los entienden porque no escuchan a la gente, no saben cómo viven, no saben lo que piensan, no saben lo que hablan sus nietos con la gente que escucha, y te sorprendés, mira, si vos te vas a una de esas radios que el público es más 60 y te pones a escuchar los mensajes que llegan, te sorprendés. Vos al aire vas a escuchar otra cosa, obviamente, claro. Pero vos te volvés loco de escuchando, bueno, a ver, llegaron 25 mensajes, ¿20? 20 son que están contentos con el gobierno o con Javier, o te hablan de los nietos y de cómo ellos apoyan a sus nietos. No entienden la tele, la radio, los medios, no entienden a quién les hablan. Y esto que estás diciendo es muy importante porque apunta directamente a lo que entendemos por democracia. Los medios han experimentado una democratización de la palabra, ya que la izquierda, los progres, siempre dicen nosotros somos los demócratas, nosotros defendemos puro verso, pero fíjate que hasta se rebelan contra un fenómeno tecnológico que todo lo que ha hecho ha sido expandir la posibilidad de hacerse escuchar. Antes, como decía Tronco, uno estaba atornillado en el sillón mirando la televisión, un mensaje unidireccional, sin posibilidad de retorno. O mirando, por ejemplo, un periódico, el cual podías putear como el... ¿cómo se llamaba este tipo? El Tato Pazman, Tano Pazman. Tano Pazman, el que puteaba la tele con River. Eso. A ver, esa es la gráfica de la incapacidad técnica de poder hacer una devolución política. Ahora, los medios te permiten hacerla y esto es su final. Claro. Solo que evidentemente estos procesos, insisto, son largos. Toman su tiempo y ya se está viendo. Hay un ejemplo que les molesta mucho a los dueños de medios, que es el siguiente. Yo creo que primero va a desaparecer la radio FM. La radio FM, chau. Pero digo, maestro, hablé con uno, tiene 2 radios. Maestro, yo agarro Spotify, pongo La Mancha, la Unión Soviética, porque tengo ganas de acordarme de Kicillof, y la escucho. No tengo que esperar a que vos me la pases. Si yo quiero escuchar, no quiero que tu locutor del orto me corte el tema a la mitad y me diga que la temperatura es 18 grados, porque la temperatura la veo acá, en el tablero del auto y en un cartel de la calle. Basta, muerta, la FM muerta. Y el clima. El clima. ¿Quién me importa el clima? Boludo, acá está. Y el horóscopo, ¿viste? Antes sí. Antes era clima, horóscopo. Tránsito. Y ya el tránsito tampoco. Era HTH. En Twitter, el HTH del locutor. Hora, temperatura, no, pará, me falta uno. El HTH, ¿qué era? Temperatura. Sí, se llamaba HTH. Humedad. Bueno, no. Y ya está. A la mierda la radio FM. Y te la discuten. Bueno, fíjate que el precio de las licencias de la radio bajaron un 60%. Chau. ¿Y por qué? Porque no se quisieron reinventar. Mirá, los vendedores de vela también se retobaron contra los que vendían bombitas de luz. Es decir, esta es la historia de la evolución tecnológica. Siempre va a quedar sectores tecnológicamente rezagados que esto... No, gracias, tengo agua. A ver, esto tiene un nombre técnico que lo dio un economista llamado Schumpeter, que es la destrucción creativa. Claro, la tecnología avanza destruyendo otra tecnología, pero trayendo una habitualmente superior. Esto lamentablemente no ocurre en el mundo de las ideas. Este es un gran tema. Si yo vamos a suponer, pues esto es lo que rebate la idea de los progres, de que las ideas nuevas son siempre mejores que las anteriores. Vamos a suponer que yo tengo 2 teléfonos aquí atrás de mi espalda y yo se los voy a regalar a ustedes, pero uno solo de los 2, con la única información que es la siguiente. Uno fue fabricado en el 2025 y otro fue fabricado en el 2005. La decisión racional que ustedes toman es de inmediato, a las claras, el del 2025, porque el 2005 te va a llevar el Nokia 1100, te das cuenta. En el otro tengo el iPhone, no sé, 17, lo que fuere. Eso que es tan obvio para la tecnología, para las ideas no lo son. Y los progres, si yo tengo 2 libros aquí atrás y te digo uno fue del 2025 y el otro del siglo 3, 4 antes de Cristo, y ya no la tenés tan clara, porque quizás acá tengo Aristóteles, Platón, y acá una bosta de esas que venden por allá, ¿no? Entonces, esos son disputas culturales, te das cuenta. Ahora, la tecnología es generalmente lineal. Claro. Lo que viene supera lo anterior. Quiero el 17, no el 15, ni el 14, ni el 13, te das cuenta. Y estos tipos, bueno,
también cambiar es difícil para gente que ha estado décadas trabajando con una especie digamos, de aparato tecnológico. La radio, como vos decís, responde a una lógica que habría que remodelarla, pero no están dispuestos a hacerlo. No quieren cambiar. Lo mismo de ahí. Lo mismo que vemos en la tele. No están dispuestos. Sí. No quieren adaptarse, no quieren cambiar. Siguen, es así porque yo soy yo. Y yo soy esto, y no al pedo llegué donde llegué. ¿Dónde llegaste? Ahora, hacer un... o sea, en 10, 20 años ya no vamos a estar hablando de esto, todo eso. Para mí ya está. Ojalá. Es una generación que se va, me parece a mí. Lo mismo culturalmente. Yo creo que la batalla cultural, vos decís que va a tardar mucho. Yo creo que está siendo demasiado rápida. De hecho, si vos te fijás, ¿cuándo fue la última vez que viste un pañuelo verde? Sí, ya no hay de ese Pasó tipo. No, los miércoles. Los miércoles. Siguen, sí, pero son un puñado, ya no es algo la bandera de Palestina. Mira, te cuento un dato que me hace pensar como vos, es decir, yo estoy de acuerdo con vos que ha ido muy rápido. El otro día Opinaya, hace 2 días, sacó una encuesta donde 63% de los argentinos cree que lo que debe hacer el gobierno es seguir recortando el gasto público. Cerca del 60% cree que las crisis recurrentes en Argentina tienen un móvil llamado déficit fiscal. Casi el 60% está de acuerdo con el recorte de los empleados públicos. O sea, cuando vos lo ves desde ese punto de vista, nuestras ideas políticas y económicas han avanzado de una manera brutal. Ahora, ¿dónde está, digamos, el ámbito donde no se ha avanzado? Ya mencionamos uno que eran las universidades. El Senado. Y el otro que son los medios de comunicación, pero la alternativa fue la comunicación social alternativa, como los streamings, por ejemplo, y el otro son los artistas, que nos había quedado también ese tema. Es que el artista también ha tenido en general un interés objetivo, material, de ser el socio del Estado. Claro. Sí, igual, no creo que vaya tan rápido la batalla cultural. Porque para mí, para mí, vos empezás a ganar la batalla cuando lográs transformar, no cuando por tus ideas y por tu momento lo único que haces es esconder. Para mí hay mucha gente que hoy está escondida y no habla. Sí. ¿Me entendés? Es que no tiene fin. Está bien. No es que uno dice, bueno, justamente, no es que lográs transformar, esta eterna vigilancia. Claro, pero sí, es una eterna vigilancia, pero se está transformando, lo estamos viendo. Antes teníamos solamente convencimiento para pero eso va a ir de generación generación en generación, por eso no creo que sea tan rápido. Flaco, pintaron las radios, y no solamente las radios políticas, pintaron las radios de cultura. Yo opino igual que vos, esa batalla hay que progresismo. librarla. Digo, no quiero caer en el facilismo de, va rapidísimo, no, para mí es, y esto se va a lograr décadas. Pero pasa en el mundo, flaco. Acá estamos con un pie en la cabeza desde hace mucho tiempo, de verdad. Siempre hablamos del humor, lo acabamos de mencionar. Pasa en la ciencia. Tenés los científicos mainstream, que esto es lineal. O sea, dinosaurio, pumbas, todo lineal. Y tenés el otro científico, no sé, Graham Hancock. Y te dice, no, pará, maestro, yo creo que por lo que estudié, acá hubo 2 glaciaciones hace 13.000 años y me parece que nos reseteamos. Sí. No, a cagar, vete, es como echado, fuera. Sí. No, ni siquiera le dan la posibilidad de escuchar y el tipo tiene la prueba. No, chau, caca. ¿Entendés? La ciencia. Bueno, el artista es muy, muy, muy fácil. Por lo que dijo él es nada. Hoy las puertitas del señor Culo en el Teatro Municipal de General San Martín. Claro, y listo, papá. Y listo. Que saco lo del Inca. Saco lo del Inca, porque el Inca ha tenido buenos aportes, ponele, si querés. Y ha tenido choreo a lo loco. Masivo. Ahora, más choreo que buenos aportes. No, olvídate. Pero más choreo. En la época de, mirá, la segunda presidencia de Cristina, que es 2008, ahí donde empezó la televisión digital, era una locura. Pero una locura. Vos tenías al hermano del ministro de Planificación, Julio De Vido, haciendo una serie. Maestro. Creo que sos maestro mayor de obra. ¿Qué hace haciendo una serie? Claro. El choreo fue, pero tremendo. Y están dolidos. ¿Por qué? Porque no se puede de otra manera, porque hay que competir de otra manera y porque nunca nadie tuvo los huevos de ponerse a hacer las cosas como hay que hacerlas. Mirá, los teatros, Rocky. Claro. ¿Entendés? Si la ponés te va a ir bien. Claro. Salí a competir. Estaban cómodos. La comodidad, y eso va a ser muy difícil, y yo no creo que ahí se pueda, entre comillas, ganar. Es decir, bueno,
está Chito, mimo, ¿viste? Dale. Sí, seguí. Mirá, quizás que lo que venden ellos, estos productores de cine que terminan creando películas que no ve nadie, capaz no es tan bueno como ellos creían para la gente. Capaz el hecho de que no haya gente dispuesta a pagar una entrada de cine para ver su película debiera ser una señal de que deben cambiarse de oficio, de trabajo, de profesión, lo que sea. Pero no, aparece ahí la idea del Estado me lo tiene que pagar porque yo soy un genio y toda esta falsa autoestima que estos tipos ponen de manifiesto cada rato. Bueno, ego, otra vez. Claro. Yo soy Andrea del Boca. Claro. Iba a nombrar a mí. Bueno, ¿te acordás la telenovela que iba a ser? Hace 90 años eras Andrea del Boca. Bueno, te vendían que era algo intelectual, algo que no era comercial. En realidad, que no funcionaba comercialmente, o sea, no lo puedes explicar de otra manera. No funciona, no te lo va a ver la gente. Hay 3 espectadores. De hecho, si vos te fijás, donde más han triunfado es justamente con esto de la infiltración, es cuando hacían series que romantizaban la pobreza y el... Y por ejemplo, las cárceles. No, boludo, ahí triunfaban. Romantizaban el chorro. Claro, pero ahí triunfaban. Había una plataforma que se llamaba CDA, que se llamaba Contenidos Digitales Argentinos, que compraban de todos lados. No sé, vos grabaste, ¿cuánto dura? 25. Sí, me sirve, vamos adentro. ¿Y de qué hablas? De los caballitos, listo, vamos, buenísimo. ¿Cuánto te salió? 10. Bueno, facturame 22. Eso pasó, Contenidos Digitales Argentinos. Hicieron toda una bola que era para bajar línea y robar. Exacto, pero ahí dijiste la clave. Bajar línea y robar. Bajar línea. El privado se interesa en qué es lo que quiere consumir la gente. Claro. Y ellos se interesan en bajar línea política. Y dos fuentes afanarle a la gente. Mirá, Exacto. Claro. O sea, es bajarle línea política y afanarle a lo que paga impuestos. Esto no lo sabés. Yo lo dije 1000 veces. El día que presentan la televisión digital argentina, la TDA, que incluía contenidos digitales abiertos y toda esa mierda, iban a contratar muchas productoras argentinas para empezar con este proyecto. La primer productora de la televisión digital argentina, ¿de dónde era? No sé. De Italia. Claro. El primo de uno de los que trabajaba en el Ministerio de Planificación en un programa que se llamaba PMSG. Italiana. Bueno, ya está. Desde el arranque ya ves lo que querían hacer. Y que era baja línea. Va, dale, viejo. Y también, digamos, darle dádivas a sus defensores públicos. Acordate de Charlie, por ejemplo. Charlie hizo unas películas. A ver, no las vi. Supongo que son de mierda porque ni sus familiares la han visto. No, boludo, no me sobra. La tenés que ver. Me querés someter a tortura. Sí, haga un viajecito en avión, ponétela ahí. Es como el capítulo de los Mirala. Te da más para hablar. Sí, te llena más. Bien, porque vos decís, son una mierda. No, son una bosta, quizás. Son más que eso. Las tenés que ver. Pero con ese presupuesto, tronco, ¿por qué son tan malas? Tienen presupuestos buenísimos.